La asistencia ya está habilitada hasta las 5 de la tarde. ¿Está bien? Ok. Comencemos. Hoy vamos a hablar de los huesos de la mano, de los músculos de la mano y vamos a hablar de las ramas terminales del plexo braquial. ¿Está? Hueso de la mano nosotros clasificamos, en este caso, como hueso del carpo, ¿sí? Después también tenemos la parte, acá le voy a mostrar los temas de hoy. Hueso de la mano, articulación radiocarpiana, músculo de la mano, linfático del miembro superior y nervios del miembro superior. Eso es básicamente lo que vamos a tratar de ver hoy, ¿sí? Entonces, en primer lugar vamos a ver a los huesos de la mano, específicamente a los huesos del carpo, ¿sí? Son en número de 8, toditos estos huesos son huesos cortos, ¿sí? Todos los huesos del carpo, estamos hablando del hueso del carpo, ellos son huesos cortos, todo esto que estamos observando aquí. Bueno, este sería una vista anterior de la mano derecha. Aquí vemos la extremidad distal del radio, la extremidad distal del cúbito. Justamente vemos aquí la apófisis estiloide del radio y aquí vemos la apófisis estiloide del cúbito. Esta es la cabeza del cúbito. ¿Está? Bueno, acuérdense que la cabeza del cúbito está hacia abajo. Hoy le estaba mostrando a los compañeros que estuvieron conmigo en la práctica. Bueno, nosotros vamos a clasificar a los huesos, en este caso del carpo, en este caso en una fila proximal, que es una fila proximal, y en una fila distal, que son estos. En la primera fila, o fila proximal, vamos a tener a este hueso que se llama escafoides, después vamos a tener al hueso semilunar, al hueso piramidal y al hueso pisiforme, ¿sí? Estos son los primeros huesos, primeros 4 huesos de la primera línea, en este caso, fila proximal. Y en la fila distal o segunda línea, donde vamos a observar los siguientes huesos. De lateral a medial va a estar el hueso trapecio, trapezoide, hueso grande y hueso ganchoso. Bueno, este tiene un mamasechi, para aprender. Hay una mnemotecnia. Para aprender este es lo siguiente. S pipí. ¿Cómo es S pipí? E va a ser escafoide. C va a ser semilunar. Pi, piramidal. Y el otro pi va a ser pisiforme. Entonces va a ser S pipí. Ese va a ser más sechi para aprender hueso del carpo de la primera fila, ¿sí? Y la segunda fila va a ser TT-GG. La primera T va a ser hueso trapecio. La segunda T va a ser hueso trapezoide. G va a ser hueso grande y el otro G va a ser ganchoso. Entonces acá, este es la masechi. TT-GG. ¿Entendieron? A masechi para lembrar. Ok, profesor. Sí, profesor. Bueno, si no entiende, el delegado me puede avisar y yo le envío después en una hojita así, tipo, vos diseñar, vos enviar una folla para él y para poder encaminar para vosotros. ¿Está bien? Entonces vamos a repetir una vez más. Tenemos los huesos del carpo. Son 8 huesos. Toditos son huesos cortos. Ese es el primer concepto. Y tenemos 2 filas. Fila proximal y fila distal. La primera fila vamos a encontrar 4 huesos. La segunda fila, 4 huesos también. Bueno, de lateral a medial vamos a encontrar en la primera fila al hueso escafoide, semilunar, piramidal y pisiforme. ¿Está? El pisiforme nosotros podemos sentir acá. Acá mismo está ese, el pisiforme, ¿sí? Ustedes pueden tocar el hueso pisiforme. Justamente en ese hueso pisiforme se inserta el tendón del flexor cubital del carpo. ¿Está? Ahí se inserta el tendón del flexor cubital del carpo, en el hueso pisiforme. Bueno, entonces, para lembrar, la primera fila tem mamasechi. Muito fácil. S pipí. E va a ser escafoide. C va a ser semilunar. Pi,
va a ser piramidal y el último pi va a ser pisiforme. Y en la segunda fila vamos a encontrar también 4 huesos, de lateral a medial. Trapecio, trapezoide, grande, ganchoso. Amasechi va a ser TT, GG. Entonces, TT, GG. Entonces, fica, si vocês quieren aprender así, con Amasechi, sería legal, no van a esquecer. Entonces, estos son los huesos del carpo, son 8 en total. Entonces, vamos a mirar acá. Justamente, este es el radio, este es el cúbito, y vemos aquí al hueso escafoide, hueso semilunar, hueso piramidal y hueso pisiforme. Los 4 huesos son de la primera fila. Estos 4 huesos que están aquí son de la segunda fila. ¿Cuáles son? Trapecio, trapezoide, hueso grande y hueso ganchoso. Perfecto. ¿Qué es lo que son estos números? ¿Qué son estos números? Estas son las, por ejemplo, el primer hueso es el escafoides. ¿Con cuántos huesos se articula? Con 5 huesos. ¿Sí? Este hueso se articula con 5 huesos. El semilunar, que está en la segunda, se articula también con 5 huesos. ¿Sí? El piramidal se articula con 3 huesos. Y el pisiforme con un solo hueso. Eso es lo que quiere decir estos números. ¿Está? Por ejemplo, aquí abajo, el trapecio, ¿con cuántos huesos se articula? Con 3. El trapezoide, con 4. El grande, con 7 huesos. Y el ganchoso, con 5 huesos. Y ahora vamos a ver con cuál hueso se articula. Por ejemplo, este hueso escafoides se articula arriba con el radio, ¿sí? Acá, con el hueso radial, acá, con el radio, ¿está? Abajo se articula con el hueso trapecio, trapezoide y hueso grande. Ahí ya van 1, 2, 3, 4. Y acá medialmente se articula con el semilunar. Por eso se articula con 5 huesos. ¿Está? Ok. Esos son ejemplos. Acá podemos retroceder y vamos a ver. Este es el hueso, en este caso, escafoide. Arriba con el radio, abajo con el trapecio, trapezoide, hueso grande y hueso semilunar. Muy bien. El hueso semilunar, ¿con cuántos huesos se articula? Con 5 también. Arriba se articula con el radio, acá. Abajo se articula en este caso con el hueso piramidal, con el hueso ganchoso, ¿sí? Con el hueso grande y en este caso lateralmente se va a articular con el hueso escafoides, ¿sí? Entonces semilunar abajo con 2 huesos, grande y ganchoso, lateralmente con el escafoide, medialmente con el piramidal y arriba con el radio, entonces 5 huesos. Yo no voy a preguntar con cuántos osos se articula fulaninho, no. Yo les voy a preguntar lo siguiente. Hay un hueso que se articula con la mayor cantidad de huesos acá, el grande. El grande se articula con 7 huesos. Y voy a preguntar, ¿con cuántos huesos se articula el grande? Ahí pueden decir 7. O puedo preguntar, ¿cuál es el hueso del carpo que que se articula con mayor número de huesos? Ahí voy a poner hueso escafoide, semilunar, grande, ganchoso. Y ahí ustedes tienen que responder. ¿Está bien? Muy bien. Ok. Bueno. Por ejemplo, acá, el piramidal. El piramidal se articula con 3 huesos. ¿Sí? Fíjense, este es el piramidal, se articula con el pisiforme, se articula con el semilunar y con el hueso ganchoso. Acá mismo ellos con 3 huesos, el piramidal, ¿sí? El pisiforme con un solo hueso se articula con el piramidal, ¿sí? El pisiforme. Entonces, repitiendo, para que puedan, después ustedes van a anotar, con la video aula van a repasar y ahí van a mirar. Porque si ahora quiero terminar esa aula, ¿está bien? Entonces, escafoide se articula con 5 huesos. ¿Cuáles son los huesos que se articula? Arriba, con el radio. Abajo, se articula con el trapecio, trapezoide, hueso grande. Ahí ya van 4 huesos. Y medialmente se articula con el hueso semilunar. Ahí liquidamos ya escafoide. Ahora, semilunar. Arriba se articula con el radio. Abajo con el hueso grande
y ganchoso. Lateralmente se articula con el hueso escafoide y medialmente con el hueso piramidal. Ahí contabilizamos 5 huesos, ¿sí? Ahora, piramidal, ¿con cuántos huesos se articula? Con 3. Lateralmente con el semilunar, hacia adelante y medialmente con el pisiforme y hacia abajo con el hueso ganchoso. Ahí eliminamos también piramidal. Y el pisiforme con un solo hueso, ¿sí? Entonces yo les puedo preguntar, ¿cuál es el hueso que se articula con menor cantidad de huesos del carpo? Y ahí, ustedes tienen que anotar, pisiforme, so con oso, ¿está? Y acuérdense que el radio es el que tiene contacto directo, que se articula de forma directa con los huesos del carpo, excepto con el pisiforme, ¿sí? No se articula con el pisiforme. Se articula con el escafoide, semilunar y por intermedio de este hueso también con el piramidal, ¿está? Ahora, hueso trapecio. El trapecio se articula con 3 huesos. Arriba con el escafoide, abajo con el primer metacarpiano, ¿sí? Y medialmente con el hueso trapezoide. Entonces, 1, 2, 3 huesos. Entonces, con 3 huesos se articula. Ahora, el hueso trapezoide, que es este, se articula con 4 huesos. Y es solo mirar aquí. Abajo se articula con el segundo metacarpiano, ¿sí? Arriba con el escafoide, lateralmente con el trapecio y medialmente con el hueso grande. Entonces, con 4 huesos. Es solo aquí. Encima, para abajo, lateral, medial. Y ahí ya sabemos que con 4 huesos se articula. Y el hueso grande se articula con 7 huesos. ¿Y cuáles son los huesos? Se articula ella, en este caso, con el hueso escafoides, ¿sí? Hacia arriba. También se articula con el semilunar. Ahí ya son 2. Lateralmente con el hueso trapezoide. Medialmente con el hueso ganchoso, ¿sí? Ahí ya son 1, 2, 3, 4, ¿sí? Aparte de eso, se articula con estos huesos de los metacarpos, ¿sí? Se articula hacia abajo con los huesos del metacarpo. Con el segundo, tercer y cuarto metacarpiano se articula este hueso grande. ¿Está? Entonces, arriba con 2 huesos. Escafoide semilunar, ¿sí? Lateralmente con el trapezoide, medialmente con el hueso ganchoso y abajo con los segundo, tercer y cuarto metacarpiano. Ahí contabiliza 7 huesos, ¿sí? Se articula con 7 huesos. Y el hueso ganchoso con 5 huesos. ¿Y cómo hace el hueso ganchoso para articularse con 5 huesos? Arriba se articula con el piramidal, semilunar, lateralmente con el hueso grande. Ahí ya son 3 huesos. Y abajo con el cuarto y quinto metacarpiano, ¿sí? Así mismo es. Entonces, más o menos ahora le di un pantallazo, ¿sí? Después ustedes van a repasar con la videoaula y ahí van a fijar. ¿Está? Ahora es imposible fixar, ¿sí? Hay unas cosas relevantes que quiero contarles que el trapezoide, ¿sí? El trapezoide es el hueso más profundo del carpo, ¿sí? El hueso trapezoide es el más profundo del carpo. ¿Está? Eso quiero que sepan. ¿Cuál de los huesos del carpo es el más profundo? Y ustedes me tienen que contestar eso, ¿sí? Muy bien. ¿Entendieron esta parte? Así más o menos un pantallazo le estoy dando para que puedan entender. Sí, profesor. Perfecto. Vamos a seguir entonces. Professor, ¿Sí? você poderia me repetir o nome do osso mais profundo? Porque cortou aqui para mim. O oso más profundo aquí está en la aula. Aquí mismo está escrito de azul. Es el más profundo, el trapezoide. Trapezoide. Y yo voy a colocar en el examen, de nada, yo voy a colocar en el examen, ¿cuál de los huesos del carpo es el más profundo? Voy a colocar trapecio, trapezoide, escafoide, semilunar. ¿Entienden? Más o menos así le voy a mencionar. Y acá, por ejemplo, en el libro no dice, si hay un hueso más profundo, si hay un hueso más profundo del carpo, tiene que haber uno más superficial. En el libro no dice, pero nuestra inteligencia y nuestro sentido común nos dice que el hueso pisiforme es el más superficial. ¿Se entiende? Porque inclusive podemos palpar. ¿Vosotros conseguiron palpar?
Nessa região mesmo está, ¿sí? Entonces, acuérdense de eso. No livro não está, mas eu estou falando para vocês que por sentido común, ¿verdad? El hueso pisiforme sería el hueso del carpo más superficial y el más profundo, el trapezoide. Anoten eso. ¿Entendieron? Sim. Excelente. Pasamos entonces a otra unidad. Después tenemos los huesos metacarpianos. Metacarpianos son estos huesos. Son 5 huesos metacarpianos, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, 5. Así se contabiliza. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Sí? Entonces son el número de 5. Y aparte de eso, predomina la longitud sobre el ancho y el espesor. Entonces son considerados huesos largos. Todos los huesos de la mano, por ejemplo, metacarpo, las falanges, toditos son considerados huesos largos. Acuérdense de eso, son considerados huesos largos. Ok, entonces se enumera del 1 al 5. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Sí? Ok, la extremidad superior, ¿sí? Este vendría a ser la extremidad superior, esto también se considera base. Se va a articular con los huesos del carpo, ¿sí? Entonces vamos a mirar acá. Como todo hueso largo tiene 2 porciones. Una extremidad superior, que son todito, esta parte, este y este son considerados extremidad superior. Aquí abajo, este y este son considerados extremidad inferior o cabeza. ¿Se está entendiendo hasta ahí? Sim, professor. Excelente. ¿Saben qué es lo que quiero que aprendan aquí? Vamos a prestar mucha atención, porque siempre ese se pregunta y el alumno no se equivoca. Miren, la extremidad superior o base se articula con el carpo, dice, ¿verdad? Acá dice, se articula con el carpo. Cierto, tienen razón, pero yo voy a preguntar de la siguiente manera. ¿Con qué fila? ¿Con la fila proximal o con la fila distal? Eso es importante que sepan. Entonces, la extremidad superior o base se articula con la extremidad distal, con la fila distal del carpo, o sea que se articula con los huesos trapecio, trapezoide, grande y ganchoso. ¿Está bien? Los huesos en este caso, aquí voy a retroceder para que puedan mirar, justamente acá, acá se ve perfectamente. Estas son la base o extremidad superior de cada metacarpo, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, 5 metacarpos tenemos, ¿cierto? Y estos hacia arriba se articula con el carpo, dice, ¿sí? Pero ¿con qué fila? Con la segunda fila. ¿Y cuáles son los huesos de la segunda fila o segunda distal? El trapecio, trapezoide, grande y ganchoso. ¿Entendieron esto? ¿Sí o no? Sim. Sim, professor. Excelente. Entonces, acá una vez más, este es considerado base o extremidad superior de nuestros metacarpos. Y se articula estas estructuras ¿con quién? Se articulan con estas estructuras que son, en este caso, la segunda fila del carpo, que son trapecio, trapezoide, grande y ganchoso. ¿Está? Entonces, acá ustedes tienen que agregarle en su, ¿cómo se llama? Apostila que ustedes tienen. Si es que imprimieron. Se articula con el carpo. Cierto, tienen razón, con el carpo. Pero ¿con qué fila? Con la segunda fila. ¿Y cuáles son los huesos de la segunda fila? Y ahí ustedes pueden decir TT, GG. Trapecio, trapezoide, grande, ganchoso. Acabó. Ok, y tiene un cuerpo o diáfisis, que es esto, como todo hueso largo, ¿verdad? Cuerpo o diáfisis tienen también. Y tiene una extremidad inferior o cabeza. Extremidad inferior o cabeza. Extremidad inferior o cabeza del metacarpo. Y aquí dice otra cosa. Se articula con la falange proximal. Perfecto, porque nosotros tenemos 3 falanges. Les presento aquí a las falanges. Cada dedo, por ejemplo, vamos a empezar del segundo dedo. Este es el segundo dedo, ¿ven? Segundo dedo, tercero, cuarto y quinto dedo. Este es el primer dedo. Pero vamos a comenzar del segundo dedo. Acuérdense que estos que están arriba son metacarpos. Estos que están abajo son falanges. Bueno, estos falanges, a partir del segundo hasta el quinto dedo, tienen una falange proximal,
una falange media y una falange distal, ¿sí? Aquí la misma cosa, el tercer dedo, falange proximal, media y distal. Acá la misma cosa, falange proximal, media y distal. Proximal, media, distal. Pero en el pulgar sucede algo diferente, que tenemos solamente una falange proximal y una falange distal. No tenemos una falange media en el pulgar, entonces eso tienen que acordarse. El pulgar o polegar, ele não tem falange media, no tiene esto, ¿sí? Hay solamente falange proximal y falange distal y acabó la conversa ahí, ¿entienden? Entonces, lo que quiere decir acá, que la cabeza, ¿sí? O extremidad inferior del metacarpo se articula con las falanges proximales. Acá está. Se articula con la falange proximal. Porque yo les puedo preguntar en el examen, la extremidad inferior o cabeza de los metacarpos se articula, ¿sí? Se articula con las falanges medias. ¿Está bien o está mal? Está mal. Claro. Se articula con la falange distal. Con la falange distal. No. No, estas son las falanges distales, esto. ¿Sí? No se articula, entonces se articula ellos con las falanges proximales. Próxima. Perfecto. Excelente, chicos. Muy bien. Entonces vamos entendiendo de a poco. Y existen algunas particularidades o peculiaridades de cada hueso, ¿verdad? Por ejemplo, el más corto, ¿sí? El metacarpo más corto aquí es el primero, ¿sí? Este es el metacarpo más corto, fíjense, este es el más corto, ¿sí? El más largo es el segundo. El segundo metacarpiano es el más largo. El primero el más corto, el segundo el más largo. Perfecto. Y hay algunos, en este caso, metacarpos que tienen unas apófisis estiloides también en su base, ¿sí? En su base va a presentar apófisis estiloide en el metacarpo tercero y quinto metacarpiano presenta apófisis estiloides, ¿sí? Tercero y quinto metacarpiano presenta apófisis estiloides, ¿sí? En su base. ¿Y qué dice acá? Todo se articula entre sí por su base, ¿sí? Todo se articula entre sí por su base. Acá, miren, toditos se articulan ellos. Acá se ve mejor. Este, el segundo, el tercero, el cuarto y el quinto. Toditos se unen entre sí. Miren. ¿Ven acá que se están articulando? ¿Sí? Y aquí el primero no se articula a través de su base con el segundo metacarpiano, ¿sí? El primer metacarpiano no se articula con su homólogo, o sea, no se articula con el segundo metacarpiano. ¿Se entiende eso? Acá dice, todos se articulan entre sí por su base, excepto el primero. Este no se articula con el segundo metacarpiano. ¿Entendieron eso? Sí, profesor. Excelente. Esta imagen no es la más buena para poder, en este caso, plasmar ese conocimiento, porque acá se ve que se unen, ¿verdad? Y ese está mal acá. Acá sí está bien. Acá hay un espacio, ¿ven? Aquí hay un pequeño espacio, donde se ve que no se articula el primer metacarpiano con el segundo. Entonces, esas son las peculiaridades. Entonces, yo les puedo preguntar en el examen, Bobeiras, Besteira, ¿cuál es el metacarpo más corto? El primero. ¿Cuál es el metacarpo más largo? El segundo. ¿Cuál es el hueso del carpo más profundo? El trapezoide. ¿Cuál es el hueso del carpo más superficial? Ahora aprendimos juntos, es el pisiforme. ¿Cuáles son los que tiene apófisis estiloide en su base? En este caso de los metacarpos. El tercero y el quinto. Está todito acá. Está todito acá escrito. ¿Se entendió? Sí, profesor. Uh-huh. Y después tenemos las falanges. Las falanges también son considerados huesos largos, ¿sí? Son considerados huesos largos porque predomina la longitud sobre el ancho y la espesura. Entonces son considerados huesos largos y son en número de 14. ¿Por qué 14? Vamos a contar. ¿Cuántos dedos tenemos? ¿O cuántos dedos tengo yo acá, mirando, en esta mano, en cada mano?
5. ¿Eh? Em cada mão tem 5. ¿Cuánto dedo? Fala. Eu não tô lhe vendo, não. 5. 5, eso, 5 dedos, perfecto. Si yo tengo 5 dedos, ¿sí? Y yo sé que cada dedo tiene 3 falanges, ¿sí? Excepto el pulgar, que tiene 2 falanges. Contabilizando ahí, me va a salir 14, ¿entienden? Sim. Sí. Bueno, Sí. entonces, excelente. Entonces vamos a contar aquí. A partir del segundo dedo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. ¿Por qué solo 14? Debería de haber 15, ¿verdad? Pero hay que recordar que el pulgar no tiene falange media, por eso solamente 14 falanges tenemos. ¿Se entiende? 14. ¿Está? Acá dice 3 en cada dedo, excepto el pulgar. O sea que 3 falanges existen en cada dedo. Falange proximal, media y distal. Excepto en el pulgar, que solamente hay falange proximal y distal. ¿Entendido? Sí. Sim, professor. Espectacular. Perfecto. Y así como en este caso, así como los metacarpos también tiene una base acá, una base o extremidad superior y una extremidad inferior. Cada falange es así. Una base y una extremidad inferior, ¿sí? Esta es la misma cosa, ¿sí? Bueno, la extremidad superior o base tiene una cavidad glenoide, ¿sí? Tiene una cavidad glenoide, ¿sí? Acá, cavidad glenoide, ¿sí? La extremidad inferior presenta como una trocla. Por eso lo que podemos hacer esto, ¿ven? Viste que acá nosotros estamos flexionando, ¿se entiende? La misma cosa acá, estamos flexionando. Tiene que ser de tipo troclear, ¿se entiende? De tipo troclear, acá se ve. De tipo troclear, la articulación. Muy bien. Entonces, esas son, las falanges son en número de 14, ¿sí? Cada dedo tiene 3 falanges, proximal, media y distal, ¿sí? Excepto el pulgar, que tiene solamente 2. ¿Cuáles son? ¿Vale? ¿Cuáles son las falanges del pulgar? ¿Cómo? Proximal e distal. Proximal Muy e bien. distal. Proximal y distal. Excelente. Un ratito acá voy a... Muy bien. Estaba pedindo que para ligar o ar aqui porque está muito calor. Nem o tereré não abastece o calor aqui. Ok. Entonces, pasamos al siguiente slide y vemos aquí esta articulación. La famosa articulación radiocarpiana. Radiocarpiana. ¿Qué significa radiocarpiana? Es una articulación entre el radio y el carpo. Pero ¿cuáles son los huesos del carpo que participa ahí? Son 3 y facilísimo. Bueno, aquí vemos el radio, ¿sí? Que participa en esta articulación y los 3 primeros huesos, del carpo, de la primera fila, el escafoide, el semilunar y el piramidal participan en la articulación radiocarpiana. Escafoide, semilunar y piramidal. ¿Está? Entonces, ¿qué tipo de articulación es la articulación radiocarpiana? Es de tipo condilea o elipsoidea. ¿Está? ¿Y cuáles son las superficies articulares? Fácil. El radio, ¿sí? Tiene aquí, en este caso, su cavidad glenoidea en donde se articulan esos huesos. ¿Está?
Y después tenemos el disco articular, que también se llama ligamento triangular, que es este. Este también participa para la articulación. Acuérdense que la cabeza del cúbito, que es este, la cabeza del cúbito no se articula de forma directa con los huesos del carpo. Ella se articula con los huesos del carpo a través de este disco articular, ¿sí? O ligamento triangular. ¿Está? Acuérdense de eso. La cabeza del cúbito no se articula de forma directa con los huesos del carpo. El radio sí se articula de forma directa con el escafoide y el semilunar. ¿Está? Ok, entonces, existe los famosos condilocarpianos. ¿Y cuáles son los condilocarpianos? El escafoide, semilunar y piramidal. Acá es facilísimo de entender porque está todo pintado, está resaltado para que no se confunda. ¿Está? Entonces lo que ustedes tienen que saber es la articulación radiocarpiana. ¿Qué tipo de articulación es? Condílea o elipsoidea. ¿Cuáles son los huesos que participan? Participa el radio, participan los tres primeros huesos del carpo, que son escafoide, semilunar y piramidal. También participa el disco articular, ¿sí? El disco articular. Excelente. ¿Entendieron? Ese es para hacer así. ¿Se entiende? Acá. Acá. Ok. Excelente, vamos a ir pasando. Y aquí se ven algunos ligamentos, pero eso tipo nosotros no vamos a desarrollar, ¿sí? Ni los nombres lo ponen ahí. Entonces, no, es para estresarse. Este sí. Condilocarpiano, ¿quiénes son? Escafoide, semilunar, piramidal. ¿Sí? Yo voy a colocar. ¿Cuáles son los huesos que participan en el condilocarpiano? Excepto, ahí voy a colocar. Escafoide, semilunar, piramidal, pisiforme. ¿Qué es excepto ahí? Pisiforme. Pisiforme. Muy bien, excelente. Parece como uma escolinha que estamos começando do jeito que estamos ensinando e estudando, né? Mas é assim que se aprende anatomia. Não tem de outro. Tem que pegar pela mão ao aluno e tipo ensinar mesmo, porque é difícil. Ok, continuando. Ahora vamos a pasar a los músculos de la mano, ¿sí? También son varios músculos, ¿verdad? Pero acá son más fáciles, ¿sí? Son varios músculos, pero más fácil. Ok, tenemos los músculos de la mano y se clasifica en región tenar, hipotenar, la parte media y espacio interóseos, ¿sí? Voy a pasar acá. Más o menos así. Tenemos aquí la eminencia tenar, que son 4 músculos, ¿sí? 4 músculos en la eminencia tenar, aquí, quitado al lado del polegar. Después tenemos la eminencia hipotenar, que también son 4 músculos. Gracias. A ver. Entonces también son 4 músculos, ¿sí? Eminencia hipotenar. Y después tenemos la parte media o interósea, ¿sí? La parte media e interósea, que son 11 músculos. Entonces, total contabilizan 19 músculos de la mano. En la mano hay 19 músculos, ¿sí? Entonces tenemos músculos de la región tenar, hipotenar, interósea y parte media. Vamos a ver cada uno de ellos. No se asusten, no tengan miedo, no es difícil, ¿está bien? ¿Cuáles son los músculos de la eminencia tenar? Tenemos el abductor corto del pulgar. No antebrazo también, no estiamos el abductor largo del pulgar, ¿sí? Aquí también vamos a tener el abductor corto del pulgar, ¿sí? Vamos a tener al músculo oponente del pulgar, al músculo flexor corto del pulgar y al aductor del pulgar. No se asusten. Aquí tengo una macete, AOFA. AOFA. Eminencia tenar, tem uma macete. AOFA. A va a ser aductor corto del pulgar. O, oponente del pulgar. F, flexor corto del pulgar. Aqui tudo é corto porque é mão, entende? Aqui tudo vai ser corto, curto. ¿Entienden? Y aquí, por ejemplo, tenemos el aductor del pulgar. Vamos a pasar a los siguientes slides para mostrarles. Ahí está.
Músculo de la eminencia tenar. ¿Cuál vamos a hacer? AOFA. Abductor corto del pulgar. Aquí tenemos, ¿sí? A letra O va a ser oponente del pulgar, ¿sí? El oponente del pulgar se cortó aquí, ¿sí? Se cortó. Después tenemos el músculo flexor corto del pulgar, que es este. El flexor corto del pulgar. Y aquí tenemos la letra A al aductor del pulgar. ¿Entendieron, Amasechi? Eminencia tenar, estaba aquí. Eminencia tenar, ¿cuáles son los músculos? AOFA. AOFA, ¿sí? Los músculos son AOFA. ¿Cuál va a ser? Abductor corto del pulgar. O, oponente del pulgar. F, flexor corto del pulgar. Y A va a ser el aductor del pulgar. Entonces, aquí. Así se aprende. Este es de la eminencia tenar. Y de la eminencia hipotenar, vamos a voltar aquí atrás. Es más fácil ainda. Amasechi es PAFO. PAFO. P-A-F-O. PAFO. P va a ser palmar corto. Músculo palmar corto. ¿Está? Después el A va a ser el abductor del meñique. ¿Sí? Abductor del meñique. Después F va a ser flexor corto del meñique, ¿sí? Y también tenemos el oponente del meñique. Son muy parecidos, ¿sí? Entonces palmar corto, abductor del meñique, flexor corto del meñique y oponente del meñique. ¿Está? Entonces vamos a mostrar aquí. Eminencia hipotenar. Entonces, ¿cuál va a ser los músculos? Palmar corto, ¿sí? Vamos a tener al abductor del meñique, al oponente del meñique y al flexor corto del meñique. ¿Está? Entonces, flexor corto del meñique, vamos a tener aquí al oponente del meñique, al abductor del meñique y aquí el palmar corto. El palmar corto generalmente es un músculo bien superficial, ¿sí? Bien superficial. Debajo mismo de la piel ya está el palmar corto. Amasechi es PAFO, palmar corto, abductor del meñique, flexor del meñique y oponente del meñique. Acá. ¿Entendieron, Amasechi? Eminencia tenar es AOFA. Aquí. AOFA. Eminencia hipotenar, PAFO. ¿Sí? Después tenemos músculo en la parte media. En la parte media tenemos 4 músculos lumbricales. Solamente 4 músculos lumbricales. Primero, segundo, tercero y cuarto. Acá voy. Músculos lumbricales. ¿Está? Después tenemos los espacios interóseos. Espacios interóseos, ¿sí? Que van a estar ocupados por músculos interóseos palmares, que son 3, y 4 interóseos dorsales, ¿sí? 3 músculos interóseos palmar y 4 músculos interóseos dorsal. Estos son los músculos que vamos a estudiar en la mano. No sé si a mí me parece más fácil aqui, até Amasechi de aprender os músculos. O que você acha? Acho que aqui é mais fácil, né? Que antebraço. Com certeza. Perfeito. Entonces, vamos a continuar. Ya sabemos ya esta clasificación. Espectacular. Aquí ya vimos ya la eminencia tenar, los músculos. Ahora, ¿qué significa esto? Este significa las siglas, significa abductor corto del pulgar, que es este. El músculo abductor corto del pulgar. ¿Entienden? Abductor corto del pulgar, ¿sí? Oponente del pulgar significa este, OP, oponente del pulgar, que es este, bien pequeño. FCP significa flexor corto del pulgar. El flexor corto del pulgar tiene 2 cabezas, una cabeza superficial y una cabeza profunda, ¿sí? Ya vamos a mostrar. Y después tenemos aquí el aductor del pulgar, aductor del pulgar. Y fíjense cómo están inervados los músculos de la mano. El aductor corto del pulgar, el oponente del pulgar, ¿sí? Y la cabeza superficial del flexor corto del pulgar, todito ellos están inervados por el nervio mediano. Entonces vamos a repetir.
El abductor corto del pulgar. Tem uma esquema aí, já vou mostrar para vocês. El aductor corto del pulgar, el oponente del pulgar y la cabeza superficial, el flexor corto del pulgar, ellos están inervados por el nervio mediano. ¿Está? El músculo abductor del pulgar y la cabeza profunda de este músculo, del flexor cubital del carpo, o sea, del flexor corto del pulgar, perdón, el flexor corto del pulgar, están inervados por la rama profunda del cubital, ¿sí? Si no entienden ahora, no se preocupen. Hay un esquema muy interesante que quiero que vean, ¿sí? Entonces aquí, dando un pantallazo, podemos retroceder inclusive para explicar de nuevo, ¿sí? Pero vamos a ir pasando. Ahora, músculo de la eminencia hipotenar. Ya dijimos ya. Amaseche, ¿sí? Este ya vimos. ¿Y cómo están inervados estos músculos de la eminencia hipotenar? Aquí es súper fácil. Todos los músculos de la eminencia hipotenar, ellos están inervados por la rama profunda del nervio cubital, excepto el palmar corto, que está inervado por la rama superficial, ¿sí? Entonces vamos a ver aquí. PC significa palmar corto, está inervado por la rama superficial del cubital. El abductor del meñique, el flexor corto del meñique y el oponente del meñique, toditos ellos están inervados por la rama profunda del nervio cubital. Por la rama profunda del nervio cubital. ¿Está? Entonces, así es la inervación, ¿sí? Así es la inervación de los músculos de la mano. Quiero que aprendan algo muy interesante. El nervio cubital es el principal nervio de la mano. Es el principal nervio motor de la mano, el nervio cubital. ¿Está bien? Entonces, eso quiero que ustedes aprendan, ¿sí? Bueno, entonces, más o menos así es la inervación. Después vamos a ver el esquema, ¿está bien? Ahora más o menos así. Todos los músculos de la eminencia hipotenar están inervados por la rama profunda del nervio cubital, excepto el palmar corto, o que también se llama palmar cutáneo, que va a estar inervado por la rama superficial del cubital. Muy bien. Ahora, en la región media e interósea, nosotros vamos a encontrar a 4 músculos lumbricales. Aquí vemos 1, 2, 3, 4. 4 músculos lumbricales. Excelente. Y en la región dorsal vamos a encontrar 4 músculos interóseos. 1, 2, 3, 4. ¿Sí? 1, 2, 3, 4. Perfecto. Estos músculos son músculos de la eminencia hipotenar, por ejemplo, ¿sí? Entonces, solamente estos son interóseos, lo que está entre los huesos. 1, 2, 3, 4. 4 interóseos dorsales y 3 interóseos palmares. 1, 2, 3. ¿Está? Entonces, aquí completamos ya los 19 músculos. ¿Ven? Qué fácil. Músculo interóseo. Músculo interóseo hay palmar y dorsal. Palmar son 3 y dorsal son 4. 4 músculos lumbricales. Primero, segundo, tercero y cuarto músculo lumbrical. Acabó ahí la historia, ¿sí? Lo que hay que saber es su inervación y la acción, obviamente. Las acciones de los interóseos dorsales es la abducción, ¿sí? O sea, hace esto. Abre la mano, ¿sí? Aquí el eje de la mano va a ser de tu medio, ¿sí? Entonces, aquí, por ejemplo, al hacer esto, ao abrir a mão, eu estou fazendo abducção dos dedos, ¿sí? Ahí está actuando mis músculos interóseos dorsales. Cuando eu faço isso, ahí estoy haciendo aducción. Ahí están actuando los interóseos palmares. Voy la vuelta acá. Acá, ¿entienden? Interóseo. ¿Entendieron la acción de los interóseos? Sim. Excelente. Interóseo dorsal, interóseo palmar. Interóseo dorsal hace esto. Interóseo palmar hace esto. Pueden mirar aquí la flecha, ¿sí? Perfecto. Aquí está lo que a mí le estaba comentando, la inervación. Parece muy difícil, pero si ustedes entienden
Vamos a tratar de entender. Tenemos las ramas del nervio mediano, tenemos la rama profunda del nervio cubital y ramo superficial, ¿sí? Empecemos con la rama superficial del cubital. Fíjense, inerva, ¿sí? Solamente a un músculo, la rama superficial, solamente al palmar corto o palmar cutáneo de la región hipotenar. Ahí. Ahora, la lucha va a ser entre las ramas del mediano y la rama profunda del cubital. Empecemos. La rama del nervio mediano inerva al aductor corto del pulgar, al oponente del pulgar, y aquí está, inerva a la cabeza superficial del flexor corto del pulgar, ¿sí? También inerva al primer músculo lumbrical, este L1 significa lumbrical 1. También inerva, acá usted tiene que fijarse dónde llega, acá, L1, L2, inerva al primer y al segundo músculo lumbrical, el nervio mediano, ¿sí? Entonces, vamos a continuar. Ramas del nervio mediano. ¿A quiénes le inerva? Inerva al abductor corto del pulgar, porque viene aquí, origina un ramo. Desciende aquí nuestro nervio mediano, inerva también al oponente. También inerva este músculo al flexor corto del pulgar, ¿sí? Al flexor corto del pulgar, específicamente la cabeza superficial. Porque acuérdense que el flexor corto tiene dos cabezas, profunda y superficial. Después desciende aquí y también inerva al primer y al segundo músculo lumbrical. Y acabó el territorio del nervio mediano. Ahora, la rama profunda del nervio cubital inerva a todos los músculos de la región hipotenar. Por ejemplo, al abductor del meñique, al flexor corto del meñique y al oponente del meñique, excepto al palmar corto. El palmar corto, acuérdense que está inervado por el nervio rama superficial, ¿sí? Perfecto, inerva estos tres músculos de la región hipotenar. Aparte de eso, desciende aquí e inerva a la cabeza profunda, del flexor cubital del carpo, desciende e inerva al músculo aductor del pulgar, ¿sí? También inerva al tercer y cuarto músculo lumbrical, ¿sí? Además de eso, inerva a los músculos interóseos dorsales e interóseos palmares. ¿Entendieron esta imagen, sí o no? Sí, profesor. Excelente. Entonces, ustedes van a practicar esto, van a mirar las otras imágenes, por ejemplo, esto van a mirar y después van a hacer este resumen. Si ustedes hacen este resumen, se van a recordar. No hay que memorizar esto, tienen que entender nada más. Fíjense bien la disposición de los músculos y la disposición de los nervios, ahí ustedes van a lembrar. ¿Está? Ok. Entonces, esta es la inervación de los músculos de la mano. Después tenemos acá, ¿sí? Las vainas fibrosas de la mano. Acuérdense que tenemos varios tendones aquí en la región ventral y dorsal de la muñeca, ¿sí? Existe lo que es el retináculo flexor y tenemos el retináculo extensor, que son fibras cuadrangulares, fibras que sirven para sostén de los tendones, ¿sí? Tanto flexor como extensores, ¿está? Acá tenemos, por ejemplo, el retináculo flexor. Ahí, justamente acá muestra el retináculo flexores, ¿sí? Tenemos las vainas sinoviales posteriores, por ejemplo, estas son vainas sinoviales por donde pasan, en este caso, los tendones para que puedan, en este caso, lubricarse por estas vainas sinoviales, ¿sí? Bueno, acá tenemos esta parte, es el retináculo extensor. Este es el retináculo extensor, ¿sí? Pasando, aponeurosis. También la mano tiene estas estructuras que son las aponeurosis palmares, ¿sí? Aponeurosis palmar superficial. Aquí vemos. Todo esto sirve en este caso para proteger a la estructura vascular, ¿sí? A la estructura vascular de la celda palmar media. Si nosotros cortamos esta aponeurosis palmar, ahí vamos a poder observar este arco palmar superficial. Aquí vemos el arco palmar superficial, ¿sí? Arco palmar
superficial. ¿Sí? Después tenemos la aponeurosis dorsal, ¿ven? La aponeurosis dorsal, que son varios, sirve para proteger a los músculos, ¿sí? Que se encuentran aquí, los interóseos, ¿está? Y también sirve para proteger la parte vascular. Ahí justamente vemos la parte vascular. Se cortó acá y vemos ahí a los músculos y la parte vascular de la mano, la región dorsal. Muy bien, continuando con con la clase, ¿verdad? Tenemos los linfáticos del miembro superior, ¿sí? Tenemos linfáticos superficiales y profundos, ¿sí? Todos estos linfáticos, en este caso superficiales, van a seguir a las venas superficiales, ¿sí? Siguen a las venas superficiales. Y los linfáticos profundos siguen a los vasos sanguíneos profundos, ¿sí? Acuérdense que existe venas radiales, venas cubitales, ¿sí? Esos son vasos del miembro superior profundos. Por ejemplo, existe la vena cefálica del antebrazo, vena cefálica del brazo, vena basílica, ¿sí? Del antebrazo, vena basílica del brazo. Ellos son superficiales, venas superficiales. Entonces a esas venas le siguen unos vasos linfáticos, ¿sí? Y todos estos vasos linfáticos, tanto superficial como profundo, tienen que desembocar en estas estructuras que son los ganglios linfáticos axilares, que es aquí. Ganglio linfático axilares, ¿sí? Los ganglios linfáticos axilares sí es importantísimo estudiar porque en un proceso neoplásico, generalmente mamario, se debe en este caso extirpar estos ganglios, ¿sí? Para que no se disemine el proceso neoplásico, ¿está? Entonces por eso vamos a estudiar esto, los ganglios linfáticos axilares. Ahora voy a mostrar. Ahí está la clasificación. Estos son los más importantes, los ganglios linfáticos axilares, ¿sí? Tenemos en este caso grupos ganglionares de la axila. El primer grupo, uno se llama grupo ganglionar lateral o braquial. Acá está. Grupo ganglionar lateral o braquial, ¿sí? Después tenemos un grupo posterior o subescapular. Acá está. Un grupo posterior o subescapular. También tenemos un grupo anterior o pectoral, ¿sí? También tenemos un grupo apical, ¿sí? Y un grupo central. Bueno, fíjense. El grupo ganglionar braquial o lateral drena toda la linfa del miembro superior, tanto del lado derecho como en el lado izquierdo, ¿sí? Professor, Sí. não sei se só é o meu, mas está parado aqui, não está passando não. ¿Cómo? Não sei se só é para mim, mas não está passando o slide não. Realmente, não tô passando, não. Onde ficou? Tá no 29 ainda. Pra mim tá no 30. Pra mim tá no 30. Tá no 30, tá normal aqui também. Ah, então é problema de internet. Agora está no 30. Pra mim tá no 29 também. Tá no 30 Ah. agora. E Vou seguramente tentar sair para novo. depois no vídeo vai aparecer, tá bem? Aí? Onde ficou? Tá no 30. 30. Ah. O meu está no 29. Bueno, entonces, continuando. Estos grupos ganglionar braquial o lateral, que son estos, van a drenar toda la linfa del miembro superior, tanto del lado derecho como izquierdo, como les dije. El grupo ganglionar posterior o subescapular drena toda la linfa de la espalda, de la costa, ¿sí? El grupo ganglionar pectoral o anterior, que es este, drena toda la linfa de la glándula mamaria. Esto es el problema muchas veces, el grupo ganglionar anterior o pectoral. Este es el que lleva muchas veces la diseminación neoplásica, ¿sí? A través de esto, ¿sí? Después tenemos el grupo ganglionar central que recibe a la linfa de los grupos precedentes. O sea que el grupo ganglionar central, que es este, recibe a la linfa del grupo posterior, del grupo lateral y del grupo anterior, ¿sí? Ahí termina todito, en el grupo ganglionar central. Y de este grupo ganglionar central, otra vez drenan al grupo ganglionar apical, ¿sí? Entonces, ¿qué dice acá? El grupo ganglionar apical
se encuentra en el vértice de la axila y recibe a la linfa del grupo lateral, o sea que le recibe a la linfa del grupo lateral. ¿Está? Y finalmente esto se dirige hacia la parte del ganglio linfático subclavio, ¿sí? A la derecha, por ejemplo, termina en la gran vena linfática, ¿sí? Y a la izquierda termina en el conducto torácico, ¿sí? Eso es lo que sucede generalmente, ¿sí? En tórax se desarrolló todo, que es lo que la gran vena linfática y el conducto torácico. En tórax, cuando se habló, nosotros seguramente el doctor Jacobo, el doctor Martínez le habló de esto, ¿está? Cuando eso yo no era todavía profesor de ustedes, creo, no lembro. Bueno, acá vemos, ¿sí? Cómo son los ganglios linfáticos, ¿ven? Este es el grupo ganglionar anterior, ¿sí? Este que está acá, grupo ganglionar anterior. Este es el grupo ganglionar posterior, grupo ganglionar lateral, grupo ganglionar central, grupo ganglionar apical, ¿sí? Acá. Y ahí ya se va a la derecha en la gran vena linfática, ¿sí? Y a la izquierda en el conducto torácico. ¿Está? A la derecha entonces desemboca, en el tronco del subclavio desemboca la gran vena linfática y a la izquierda en el conducto torácico. Muy bien. Vamos a ver un poco las ramas terminales del plexo braquial. Para terminar rápido vamos a dar continuamente, ¿sí? Sin pausa. Así vamos a ter tempo, segunda-feira que vem, para desarrollar um exercitário e miércoles poder fazer uma prova parcial. O que vocês acham? Dale. Ótimo. Excelente. Perfeito. Perfecto, así con tiempo van a estudiar, Ok. ¿sí? Perfecto, entonces vamos a continuar la clase. Bueno, las ramas terminales son 6. Ustedes ya sabenlo, aquí están en la tela, ¿está? Vamos a citar, yo también sé, pero igual vamos a leer. Nervio musculocutáneo, nervio mediano, nervio cubital, nervio cutáneo antebraquial medial, nervio axilar y nervio radial, ¿sí? Acá, una vez más, nuestro plexo braquial. Ahí. Epa. No sé qué fiz. Ahí. Entonces vemos aquí nervio musculocutáneo, nervio mediano, nervio cubital, nervio cutáneo antebraquial medial, nervio axilar, nervio radial, ¿sí? Estas son las 6 ramas terminales que el plexo braquial origina, ¿sí? Perfecto. El nervio musculocutáneo, por ejemplo, nervio musculocutáneo, ¿sí? Que es este, ¿sí? Nace del fascículo lateral del plexo braquial, ¿sí? Y este nervio generalmente perfora a un músculo que es el músculo coracobraquial, ¿sí? Entonces, ¿qué dice acá? En la axila, perfora al músculo coracobraquial. Este tema de prueba siempre cae. El nervio músculo cutáneo perfora un músculo que se llama músculo coracobraquial, ¿sí? Este nervio músculo cutáneo también lo llamamos, ¿cómo? Nervio perforante de Casserius. Nervio perforante de Casserius. Perforante porque perfora realmente al músculo. Y Casserius se llama porque o cara que descubriu isso tinha un sobrenome de Casserius, ¿sí? ¿Se entiende? Después viene nuestro nervio musculocutáneo, que él es un nervio mixto, o sea, que tiene una rama muscular y una rama motora, una rama motora y sensitiva, ¿sí? Por eso se llama mixto, es un nervio mixto, tiene 2 funciones, para la sensibilidad y para la acción motora. El nervio musculocutáneo inerva a los músculos del compartimiento anterior del brazo, o sea que inerva al bíceps braquial, al músculo braquial y al músculo coracobraquial. ¿Está? Entonces en el brazo inerva al bíceps braquial, al braquial, ¿sí? Entonces es importante. En el codo, ¿sí? Emerge entre el bíceps y el braquio radial, ¿sí?
Emerge entre el bíceps y el brachioradial y se divide en dos ramos terminales. Anterior y una rama posterior. Estas son ramas sensitivas. ¿Está? En el codo, no cutubelo. Ahí justamente vemos las ramas colaterales, ¿sí? Aquí dice nervio motor en el brazo. ¿Cuáles son las ramas colaterales del nervio musculocutáneo? No se asusten, fáciles. Nervio para el músculo coracobraquial, claro. Nervio para el bíceps braquial y nervio para el músculo braquial. ¿Se entiende? Y las dos ramas terminales lateralmente originan un ramo anterior y posterior que va a inervar la piel, ¿sí? Acá está, la sensibilidad de la región lateral del antebrazo, ¿ven? La región anterior y la región posterior. ¿Se entiende? Entonces acá, inerva la piel en la región lateral del antebrazo hasta la raíz del pulgar. Hasta la raíz del pulgar. ¿Se entendió esto? Sim, professor. Perfecto. Muy fácil. Ah, nervio musculocutáneo. Concepto. Bueno, es un nervio mixto, ¿cierto? ¿De dónde? Es una rama terminal del plexo braquial. Perfecto. Origina ramas colaterales ¿para quiénes? Para el coracobraquial, para el bíceps braquial y para el músculo braquial. ¿Por qué? Porque ellos son músculos que están inervados por este nervio. Reciben inervación motora. ¿Y cómo termina? Originando dos ramos terminales que son sensitivos. ¿Sí? Perfecto. Acá vemos, en este caso, la proyección nervio musculocutáneo viene acá, origina ramo motor. ¿Ven? Para el coracobraquial, para el bíceps braquial, para cabeza larga y cabeza corta. Y también para el músculo braquial. Y aquí viene y se divide en dos ramos, anterior y posterior. Estos son ramos sensitivos para poder dar la sensibilidad aquí, hasta la raíz del pulgar. ¿Sí? Esa es entonces la función del nervio musculocutáneo. Después tenemos el nervio mediano. El nervio mediano es un nervio mixto también, ¿sí? Es un nervio mixto, tiene inervación sensitiva y motora. Se forma por la raíz, ¿sí? Medial y lateral del plexo braquial, ¿sí? Forma parte del paquete vasculonervioso del brazo, ¿sí? Forma parte del paquete vasculonervioso del brazo y termina generalmente en la mano, ¿sí? Termina en la mano. ¿Qué dice acá? Se origina en la axila por dos raíces, lateral y medial. Ese ya sabemos. Del fascículo lateral nace la raíz lateral. Del fascículo medial nace la raíz medial. ¿Sí? Este forma parte del paquete vasculonervioso del brazo. ¿Sí? Y es un nervio mixto. Es un nervio mixto porque tiene inervación motora y sensitiva. En el brazo, ¿sí? En el brazo transcurre, no origina ningún tipo de inervación sensitiva ni motor. En el antebrazo, ahí sí empieza a inervar los músculos del antebrazo, ¿sí? Entonces aquí podemos ver, ¿sí? Que desciende en el antebrazo, ¿sí? Y empieza a originar sus ramos, ¿sí? Colaterales para inervar a los músculos, ¿sí? Ahí está, las ramas colaterales y ramo terminal, ¿sí? Ustedes tienen que recordarse cuáles van a ser los músculos que están inervados por el nervio mediano en el antebrazo. Fácil. Los 4 músculos del primer plano del compartimiento anterior, ¿sí? El pronador redondo, el flexor radial del carpo, el palmar largo y el flexor superficial de los dedos, ¿sí? ¿Está? El nervio interoso anterior, que también se llama de Martin-Gruber, ¿sí? Interoso anterior o de Martin-Gruber, ¿sí? Es una rama colateral también del nervio mediano que va a inervar, en este caso, a los fascículos laterales del flexor profundo de los dedos. Acuérdense que el flexor profundo de los dedos tiene doble inervación, ¿sí? Nervio mediano y cubital, ¿está? Inerva al flexor largo del pulgar, aquí vemos, FLP, flexor largo del pulgar, también inerva al pronador cuadrado, ¿está? Entonces ustedes tienen que mentalizar, nervio mediano en el antebrazo inerva a todos los músculos del antebrazo, excepto al músculo cubital anterior y también, el nervio mediano
Inerva también al flexor profundo de los dedos, pero el flexor profundo de los dedos tiene doble inervación. Nervio cubital también, la mitad. Entonces aquí, si usted tiene ese concepto, para usted ya va a ser muy fácil eso. ¿Está? Y en la región palmar, ¿sí? En la región palmar el nervio mediano origina una inervación sensitiva. Ramo palmar del nervio mediano, que es para la sensibilidad de la piel de la palma de la mano. ¿Sí? Vamos a ver después. Aquí, justamente. Bien, aquí el nervio mediano, ni un ramo no origina en el brazo, ni un ramo colateral. En el antebrazo, ahí sí, origina varios ramitos. Y aquí origina un ramo palmar, ¿sí? Un ramo palmar. Ahí está, para la inervación sensitiva del nervio mediano. Acá está, inervación sensitiva. ¿Ven? Ahora, nervio cubital. El nervio cubital es una rama terminal del plexo braquial. Una rama terminal del plexo braquial, ¿cierto? Es un nervio mixto, ¿sí? En el brazo no origina ningún ramo colateral. En el antebrazo sí origina un ramo colateral, que es en este caso, ¿para quién? Para el flexor cubital del carpo, ¿sí? Al músculo flexor cubital del carpo, y para el flexor profundo de los dedos, ¿sí? Entonces ahí inerva a los músculos del antebrazo. ¿Está? Perfecto. Acá. Vemos las ramas colaterales en el antebrazo. Inerva a dos músculos del antebrazo. Miren, al fascículos mediales del flexor profundo de los dedos, ¿cierto? Acá, fascículo medial. Y al flexor cubital del carpo, al flexor cubital del carpo. El ramo dorsal, ¿sí? También origina una rama sensitiva que se llama ramo dorsal. Es para la piel del dorso de la mano, ¿sí? Origina tres ramas, medial, media y lateral, ¿sí? Y las ramas terminales, ¿cuáles van a ser? Ahí tiene que recordarse, rama terminal del cubital. Acuérdense que es el principal nervio de la mano. Ahí você tem que lembrar cuáles fueron los músculos que están inervados por el nervio cubital. Interóseo palmares, ¿sí? Interóseo dorsales, acá ven. Interóseo palmar, interóseo dorsal. El tercer y cuarto músculo lumbrical están también inervados por la rama profunda del nervio cubital, ¿sí? También, en este caso, los músculos de la eminencia hipotenar están inervados por la rama profunda, ¿sí? Por ejemplo, el aductor del meñique, el flexor corto del meñique y el oponente del meñique están inervados por la rama profunda, que es motora, ¿sí? Está inervado por la rama profunda, que es motora del nervio cubital, ¿sí? Y también inerva a los músculos de la eminencia tenar, ¿sí? Es así, fácil. Tienen que recordarse de la primera parte de la clase. Ahí se van a recordar todo. La eminencia tenar inerva la cabeza profunda del flexor cubital del pulgar, o flexor corto del pulgar, perdón, y al aductor del pulgar. Ahí nosotros ya tenemos a quienes le inerva, ¿sí? Es cuestión de mirar, estudiar desde el primer comienzo. Entonces, para que ustedes puedan entender todo esto, tienen que estudiar desde hueso de la mano, músculo de la mano, y ahí van a poder, en este caso, correlacionar, ¿sí? Y la rama superficial del nervio cubital es un nervio mixto, ¿sí? Porque inerva a la piel, inerva al músculo palmar corto, ¿sí? Aquí se ve el nervio cubital, ¿ven? Ese es un nervio que da un choque. El nervio cubital é que dá o choque quando nós batemos. Ok. Después tenemos el nervio cutáneo antebraquial medial. El nervio cutáneo antebraquial medial es un nervio, es una rama terminal del plexo braquial, ¿sí? Pero este nervio es totalmente sensitivo. Acá está, es un nervio sensitivo. Él no es un nervio mixto, es totalmente sensitivo. Inerva aquí la región posterior del brazo y el antebrazo, ¿sí? Entonces, ese es importante. Su nombre ya lo dice, nervio cutáneo antebraquial medial, ¿sí? Entonces, inerva la cutis, o sea, la piel del antebrazo, específicamente la región medial, ¿está? ¿Qué dice acá?
acompaña a la vena basílica. Eso es importante, va a acompañar a la vena basílica. Origina dos ramos anteriores. O sea, dos ramos terminales, anterior y posterior, ¿sí? Para que puedan inervar a esta región. ¿Ven? Después tenemos el nervio axilar, ¿sí? O nervio también circunflejo también se llama. Nervio axilar o circunflejo es un nervio mixto también, porque tiene inervación motora y sensitiva, ¿sí? Inervación motora y sensitiva. Las ramas colaterales, ¿cuáles van a hacer? Inerva al músculo redondo menor, ¿sí? Que es este, inerva al músculo redondo menor y al músculo subescapular. Y las ramas terminales van a ser para el músculo deltoide. Entonces, el músculo deltoide que está aquí, es su principal nervio, ¿cuál va a ser? Su principal nervio es el nervio axilar, ¿sí? Para poder hacer este movimiento. ¿Está? Ok, y después tenemos el nervio radial, el último. Para terminar la clase tenemos el nervio radial. El nervio radial es un nervio sensitivo también, es un nervio mixto también, ¿sí? Porque tiene una rama sensitiva y una rama motora. Concepto general del nervio radial. Es una rama terminal del plexo braquial, es un nervio mixto, inerva a todos los músculos del compartimiento posterior del brazo y del antebrazo. Entonces, eso es lo que ustedes tienen que saber perfectamente, ¿sí? El nervio radial viene aquí en el codo, en el surco bicipital lateral, origina sus dos ramos terminales, anterior y posterior. La rama anterior, que es este, es sensitiva y la rama posterior es motora, ¿sí? Entonces aquí, fácil, ¿cuáles son las ramas colaterales de este nervio? Para el tríceps, para el músculo anconeo, para el braquioradial, para el extensor radial largo del carpo y al músculo braquial, ¿sí? Ellos son, en este caso, las ramas colaterales del nervio radial, ¿sí? Y las ramas terminales, acá, origina dos ramos terminales. Ramo superficial o anterior, que es sensitivo, este es el ramo sensitivo, y el ramo posterior, que es motor. ¿Cómo están originando las ramas colaterales para inervar a todos los músculos del compartimiento posterior del antebrazo, ¿sí? Entonces, así es la inervación del nervio radial. Fíjense acá cómo origina su ramo sensitivo, el nervio radial, ¿ven? Aquí es nervio radial. Este color, si nosotros pintamos, acá es territorio del nervio cutáneo antebraquial medial, acá. Y aquí lateralmente va a ser el nervio músculo cutáneo, hasta aquí. ¿Se entiende? Y aquí es el nervio deltoides, ¿sí? Rama deltoidea. Acá vemos otra vez. Esta parte es nervio cutáneo antebraquial medial. Acá, nervio cutáneo antebraquial medial. Acá encima, nervio cutáneo braquial medial, territorio sensitivo. Acá, nervio axilar. Aquí, nervio músculo cutáneo, ¿sí? Y aquí atrás es el nervio radial. Entonces, dependiendo, entonces si usted se le pellizca en esta región, ya sabe por cuál va a ser el nervio encargado de provocar el dolor, ¿sí? Si es acá, ya van a saber. Si es acá, ya van a saber. ¿Entienden? Acá, por ejemplo, el nervio cubital origina su ramo sensitivo, ¿sí? Nervio cubital. Aquí el nervio mediano, ¿sí? Nervio mediano. Entonces, es importante que sepamos estos. Bueno, gente, llegamos hasta aquí. Terminamos miembro superior. Dios mediante, el lunes que viene vamos a hacer un ejercitario y miércoles vamos a tener una prueba parcial. ¿Qué le parece? Excelente. Muy bueno. Qué gusto. Espero que hayan entendido. Si tiene alguna duda, hablen con su delegado Rodrigo. Él se comunica comigo e aí vamos a ver o jeito de explicar se você não entende. Não tem problema com isso. Minha prioridade é que vocês entendam. Entende? Que vocês entendam e depois possam fixar vocês. Porque eu não vou poder fixar coisas em vocês agora, sim? Essa tarefa é de vocês. Eu só vou guiar vocês. Entende? O senhor vai colocar a aula na plataforma, essa e a de segunda? Eu vou colocar, agora mesmo. Graças. Dale.
Y bueno, hasta aquí llegamos. Que tenga una buena tarde cada uno de ustedes. Abrazo grande a todos. Gracias, profesor. Dale, Gracias, Gracias, profe. profesor. Dale, chao, Gracias, chao. nos vemos. Dale, nos vemos. Gracias, profe. Dale. Gracias a ustedes, gracias a ustedes.